remedio natural del aire. El aire está compuesto por ¿qué elementos? Cuénteme. Alguien que me diga cuál es el elemento principal en el aire. Uno nomás. No. Otro, ¿cuál? Nitrógeno. Nitrógeno, así es. ¿Con qué porcentaje? El 78% del aire en el que estamos es nitrógeno. ¿Pero cómo así? ¿No es oxígeno? El que le sigue es el oxígeno. ¿Se escucha bien? ¿No? Bueno, entonces tenemos dentro de los elementos, el más importante es el nitrógeno. Y el que le sigue es el oxígeno. Y hay otros más gases que están después de él, como el argón, el dióxido de carbono, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar, vamos a la siguiente, remedio natural, oración. Vamos a la siguiente. Este es una de las formas especiales con que nos vamos a, ¿cómo lo decimos? Vamos a dedicar el tiempo allí con el Señor cuando estemos en el cielo y vamos a preguntar, Señor, ¿usted cómo hizo eso? Eso tan perfecto, tan lindo, mire, tiene una forma donde ustedes ven allí especial, donde las más importantes para nosotros como planeta Tierra, ¿cuáles son? ¿Cuál cree que son las más importantes de las que están allí? De la atmósfera. Sí, esa es la atmósfera. Pero ¿cuál es más importante de las capas de la atmósfera? Está la exósfera arriba, luego la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. ¿Cuál? Sí, señor. Y hay otra más importante también, que es la que no permite los rayos. ¿Cuál será? La capa de ozono. ¿Cuál crees? ¿Dónde están ahí? En la estratosfera, sí, señor. Esto lo vemos desde biología de primer grado. ¿En qué curso está usted? Cuarto, mire, biología de cuarto grado ya vio esto. Y esta es una de las maravillas del Señor. Allí en la estratosfera es donde está la capa de ozono. ¿Y saben de qué está compuesta la capa de ozono? ¿De qué? Nada. ¿Cuál es la forma molecular para mostrar el ozono? ¿Alguien sabe? ¿Tampoco? Es O3. No, O3. ¿Cómo normalmente ustedes ven el oxígeno? Como O2. Son dos moléculas de oxígeno. Ozono son, ¿cuántas moléculas de oxígeno? 3 moléculas de oxígeno. O sea que el oxígeno es muy importante. Pero si le coloco un poquito de ese oxígeno de ozono y lo bajo a la Tierra, a la parte más cercana a la Tierra, se vuelve tóxico. Pero es oxígeno. Pero los enlaces son tan perfectos que el Señor lo hace para que los tenga ya protegidos de esos rayos ultravioleta y no entren a nuestra atmósfera, bueno, al lado donde estamos nosotros. Allí en la primera capa es donde se encuentra, allí en la troposfera, donde se encuentran las nubes. Y las nubes son los que permiten el cambio climático. ¿Sí es así? Cuando empieza a haber el fenómeno del niño y de la niña, los efectos del cambio climático se ven relacionados con esta primera y segunda capa. Vamos a la siguiente. Ahí está más o menos el porcentaje ya de la primera capa, de la troposfera. Y se encuentra en la primera el nitrógeno, luego se encuentra el oxígeno, luego se encuentra el argón, luego se encuentra el dióxido de carbono y vamos a la siguiente, más o menos en proporción. Ese es, ¿cómo se llama ese? Nitrógeno. ¿Por qué está en tan grande proporción el nitrógeno?
¿Qué es lo importante con el nitrógeno para que esté alto? Vamos a la siguiente. Para esto sirve el nitrógeno. El nitrógeno en el aire está como N2, como ustedes lo vieron allí, dos enlaces, dos moléculas de nitrógeno. Y cuando ya lo utilizamos en tierra, nos ayuda, adivine para qué. No, no adivine, dígame para qué. A ver, ¿para qué? No entendí. Para las plantas, muy bien. Imagínense que el nitrógeno me ayuda a fertilizar las raíces. Y sale un lindo árbol frondoso. Interesante, ¿no? Por eso hay suficiente nitrógeno en el ambiente. ¿Para qué? Para que las plantas sean muy lindas, hermosas, robustas, que den fruto. Para eso me sirve el nitrógeno. Bueno, y entonces, mediante la composición que hace allí, también ayuda cuando algo fallece, por así llamarlo, junto con otra sustancia, me ayudan a degradar a través de unas bacterias y hacen que la tierra sea más fértil todavía. Este mecanismo del nitrógeno es muy importante para nuestro ecosistema, para mantenerlo verde. Vamos a la siguiente. El dióxido de carbono es el cuarto elemento, después del argón, que encontramos en el ambiente. La proporción es un poco menor que el oxígeno. El oxígeno es aproximadamente ¿el qué? ¿Qué porcentaje? 20.9, muy bien, el 21% lo colocamos, le damos la vueltica. Pero el dióxido de carbono está más o menos en 0.035%, muy poquito. Vamos a la siguiente, muy poquito. Y él se produce, o naturalmente se da, secundario a, ahí está uno, ¿a qué? ¿A qué se da? Sí, a esa erosión que da el volcán, ¡pum!, produce dióxido de carbono. Vamos a la siguiente. Hay otra más que lo produce. Aguas termales, sí, las aguas termales también producen dióxido de carbono. Una más, la siguiente. ¿Cómo se llaman? Geysers, sí señorita, geysers. Los geysers, esta explosión de vapor que sale de algunos sitios especiales donde está el calor y sale, explota como un chorro de agua, pero este es de vapor. También allí produce dióxido de carbono. Vamos a la siguiente. Hay otro productor, por así llamarlo, de dióxido de carbono. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? El ser humano tiene células donde ellas botan CO2, que es el dióxido de carbono, y usted lo expulsa. Los organismos vivos, los seres vivos que tienen respiración, como nosotros también, los seres humanos, botamos CO2, que es dióxido de carbono. Somos máquinas procesadoras de dióxido de carbono. Y luego viene la otra molécula que se llama oxígeno. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Este oxígeno, ¿dónde se produce oxígeno? Las plantas, sí, se produce oxígeno de las plantas. Hay unas plantas donde se produce más oxígeno que estas que están viendo ahí. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son? Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es eso? Las algas marinas tienen mayor proporción de producción de oxígeno. Y hay un mecanismo interesante con este oxígeno. Mire que nosotros, como seres humanos, hacemos un intercambio que ahorita lo vamos a ver, pero las plantas tienen uno muy bonito, porque producen o se produce azúcar secundario a la presencia de CO2 o dióxido de carbono y la luz del sol. Ellas, allí en la planta, en la hoja verde,
hacen un mecanismo que se llama fotosíntesis. Muy bien, fotosíntesis. Y la fotosíntesis es para producir glucosa y oxígeno. ¿Qué hacen las plantas? ¿Producen qué? Oxígeno. Ellas nos dan la proporción necesaria para que ese 21% esté equilibrado. Si se me descontrola esas presiones de oxígeno en el ambiente, empezamos a tener problemas y graves. No más que una más de oxígeno se me llega a pegar a otra de oxígeno, uno tres, uno solo, y se vuelve tóxico. Pero el Señor todo lo hizo perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Lo que estábamos haciendo ahorita, tratando de respirar, ¿cuánto podemos durar sin respirar? Algunas personas pueden durar 50 segundos y el mecanismo del cuerpo es desmayarlo, lo desmaya. Algunas personas que practican lo que es apnea bajo el agua pueden durar hasta 20 minutos el máximo por allá. Pero eso se hace con preparación, con entrenamiento. Pero nosotros no estamos con ese tipo de entrenamiento. Duramos 1 minuto, 2 y nos desmayamos porque el mismo cuerpo nos lleva a ese proceso para cuidarnos. Después de 6 minutos, si usted no está preparado para una apnea, las células van a tener una transformación. Mira el muñequito que estamos viendo allí. Usted toma aire con un 21% de oxígeno y se va por ese mecanismo, ya sea por nariz o por boca, se va a la laringe, tráquea y se mete a los pulmones. Vamos a la siguiente. Y allí en los pulmones hay unas áreas que se llaman alvéolos. Y en el alvéolo hay un intercambio. Vamos a la siguiente. Un lado donde hay oxígeno en el alvéolo y un lado donde hay dióxido de carbono, que es en la sangre. Y hay un intercambio para que pueda pasar el oxígeno a la vía sanguínea y el CO2 pueda ser expulsado. Vamos a la siguiente. Son mecanismos de gradiente. Y luego que se meten a la parte circulatoria, el corazón lo bombea a todo el cuerpo para que tenga oxígeno. Ahora, si el corazón para, no hay quien lleve oxígeno. ¿Y cuánto duró si el corazón para? En vida, ¿cuánto duró? Si el corazón para, no hay oxígeno que lleven a la célula y de una vez se murió. ¿Está bien? Si el corazón para. Pero si no entra oxígeno, tengo un periodo de tiempo que según la preparación que tenga, puedo durar vivo. No obstante, vamos a la siguiente, el oxígeno es vital, esencial para nuestra vida. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ese es el resumen más o menos de lo que estamos haciendo. Esta es la respiración que tiene la célula, ya nos metimos más allá. La célula, ¿para qué necesita el oxígeno? ¿Para qué? Para dar energía. Los procesos metabólicos del cuerpo, lípidos, glucosa, creación de proteínas, los aminoácidos, todo transporte que requiere energía requiere oxígeno. Y ese oxígeno hace una transformación allí, un poquito más adelante en bachillerato uno ve en bioquímica el ciclo de Krebs, para la gran producción de energía. Y cuando produce energía, por otro lado produce CO2 para enviarlo nuevamente al torrente sanguíneo y empieza a haber ese cambio. No puede haber alteraciones de oxígeno ni de CO2, porque si las llegan a ver, grave, me altera el medio ambiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si me altera el medio ambiente? ¿Qué pasa si me falta oxígeno? La deficiencia de oxígeno, ¿qué me da?
me hace daño a la vida. No duro más. Vamos a la siguiente. ¿Cómo puedo disminuir concentraciones de oxígeno en el ambiente? ¿De qué manera puedo esas presiones empezarlas a alterar? Y una de ellas, vamos a la siguiente, ¿cómo se llama? Si no tengo producción de oxígeno por medio de las plantas verdes, de las hojas, y empiezo a acabarlas, ¿qué va a pasar? No voy a tener ese intercambio y voy a tener disminución de concentraciones de oxígeno. Y si hay disminución de concentraciones de oxígeno, ¿qué empieza a aumentarse? El CO2, el dióxido de carbono. Vamos a la siguiente. Otra de las formas, este me aumenta, ¿qué me aumenta este? Este me aumenta CO2 por combustión. Ahora, me quita los que me producen oxígeno y me aumentan los que producen CO2 o dióxido de carbono. Vamos a la siguiente, los incendios. ¿Qué es eso? ¿Qué se está quemando ahí? La combustión de este tipo de elementos, como basuras, plásticos y todo ello, va a generar algo que se llama dióxido de carbono. Empieza a aumentar los porcentajes de dióxido. Vamos a la siguiente. Y más o menos esto es un resumen. Toda la contemplación de quema me va a llevar a destrucción y presiones abundantes de CO2 que en la atmósfera me van a generar algo muy grave. Vamos a la siguiente. Otra forma. Aquí también se produce moléculas de CO2 que si aumentan, mira que en competencia el oxígeno es más lento que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono le gana al oxígeno en competencia. Por eso si hay mayores concentraciones de dióxido de carbono, me le gana el oxígeno. Como las concentraciones de oxígeno son más grandes que el dióxido de carbono, no se nota tanto. De 0.034, mientras el oxígeno es de 21%. Por eso la competencia es más fácil cuando son varios que cuando es más poquito. Vamos a la siguiente. ¿Cómo quiere usted que esté su planeta? ¿Cómo quiere tener el planeta en unos años? ¿Sí se han dado cuenta que ha aumentado la cantidad de tala de árboles? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Y para qué talamos los árboles? ¿Para qué me sirve la madera? ¿Para qué? Construcción de casas, muebles. Me es muy útil porque económicamente me sirve. Y hablando económicamente, si talo un árbol y lo parto, lo puedo vender y voy a tener dinerito para eso. Y empiezo a llenar mi bolsillo de dinero. Y los árboles se demoran un poquito en crecer, se demoran años y volverse robustos, grandes. Vamos al siguiente. Algunos han mencionado datos curiosos donde qué pasará en el 2030. Hasta le colocaron fin al mundo, que será el 2060. Nosotros sabemos que no es eso, ¿no? No hay fechas. Y que así tampoco va a ser la destrucción de este mundo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo debe pasar para que el oxígeno y las presiones de CO2 se alteren? Todas las cosas que suceden en esta tierra, permitidas por el Señor, son para bien del ser humano. Esta pandemia, y los dejo muy claros a ustedes, nos hizo limitar o nos metió para que no nos produjéramos tanto smog, para que las fábricas disminuyeran el trabajo, para que no hubiese tanta tala de árboles, usted estuviese más bien oculto en casa. Y una transformación en el medio ambiente solamente con el hecho de un virus que llegó a esta tierra. Un virus que paró la economía del mundo y nos metió allá, nos enclaustró en casa un ratico
pero que fue una bendición para el ecosistema. Vamos a la siguiente. Pero viene un dato curioso, y es que usted y yo somos partícipes de este mundo para fomentar más oxígeno o dejar de que haya más oxígeno y empezar a producir más CO2. Y esto no solamente se refleja en el medio ambiente, porque lo vamos a acoplar ahora a nuestra parte ya de vivencia propia. Esta creación del Señor fue tan perfecta que ese mecanismo se va tratando de controlar de alguna manera. Por eso los otros gases inertes permiten hacer control sobre todo ello. Pero hay una situación, ya entrando a la parte muy personal, donde ese oxígeno que entra a usted y va al cerebro va a tener una actividad. Y esa actividad va a ser en sus neuronas. Allí donde el pensamiento suyo no entra el diablo a ver qué usted está teniendo allí. El único que conoce los pensamientos, ¿quién es? El Señor. Y allí en el pensamiento es donde empiezan a crearse un sinnúmero de situaciones donde o hacemos bien o hacemos mal. Donde en pleno conocimiento del bien y el mal desde Adán, nuestra tendencia siempre va a ser hacia el mal. En pecado me concibió mi madre. Pero donde el Señor nos brinda una mano y nos da una solución. Mire cómo vamos en el trayecto de la vida en esta tierra. Y si lo proyectamos a más allá, el oxígeno se nos puede estar acabando. Estamos con una destrucción masiva de todas esas hojitas verdes. Y se me pasó ponerles una, de pronto la más adelante, donde las basuras están inundando el mar. Islas de basura. Donde ya los rayos ultravioleta no alcanzan a penetrar. Y empezamos a disminuir las concentraciones de producción de oxígeno. Vamos a la siguiente. Y aquí les toco algo muy sensible. En el pensamiento humano, de acuerdo a lo que usted tenga aquí en su cabeza, también va a tener una transformación. Y vamos a tocar el tema sobre el oxígeno, más relacionado como una comunicación hacia el Señor. Así como usted respira y se mantiene vivo físicamente, hay algo que si usted no respira de esa forma, va a morir espiritualmente. ¿Cómo se llama ese acto? ¿Cuál es el acto que le permite a usted morir espiritualmente? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respiración del alma? La oración. ¿Cómo respira el alma? Orando. Si oramos, nuestra alma respira. ¿Quién fue el que nos creó? ¿Qué nos dio? ¿Qué fue lo que Él hizo para darnos vida? Nos dio ese soplo de vida. Y nos dio un mundo donde bajo su infinita misericordia nos puso allí para que mantuviésemos vida. Para que fuésemos administradores de esta tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a la siguiente. Y mire que los planetas no se chocan. Imagine, viene Venus hacia la Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un asteroide solamente, que los de la NASA dicen, envíe un asteroide y en el 2020 se va a estrellar contra Tierra. Ah, no, ya se fue por otro lado. Pero el susto es grande porque un planeta que se estrelle contra otro va a quedar un caos. ¿Qué es lo que no permite que pase eso?
el Señor formó todo perfecto. Esta tierra se mueve bajo la mano del Señor y el poder de su sabiduría. Él, Jehová, con su sabiduría, fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Por eso les digo, cuando vayamos a vivir con el Señor, Señor, ¿usted cómo fue que hizo esa matemática, esa física que hizo tan perfecto todo que todo se movía a la perfección? Vamos a la siguiente. Sabiendo pues que la oración es la respiración del alma, si yo respiro y mi alma no muere, se conecta con el Señor, Él me manda y me dice, ore, ore. Y ella en Lamentaciones 2:19 me dice, ore por favor. Haga vigilias de oración. Pida. Y pida no solamente por usted, sino por los que están alrededor suyo. Los que desfallecen, los agobiados, los tristes. Vamos a la siguiente. Si alguien está afligido entre ustedes, entre nosotros, ¿qué nos toca hacer? Ore. Vamos a la siguiente. Vamos rápido. Mire, ore 5 minutos en la mañana. ¿Dice así? No alcancé, salí muy rápido de la casa y no alcancé a orar. Así tenga el letrerito allá en la puerta que dice antes de salir ore. ¿Qué dice? ¿Ore en cuánto tiempo? En todo tiempo. Vamos a la siguiente. Mire, todo lo que usted necesita, el Señor ya lo conoce. Si a usted le falta mercado, si a usted le falta dinero, si a usted le falta trabajo, si a usted le falta salud, el Señor ya lo sabe. Pero aún así Él nos dice, ¿qué nos dice? Pídalo. Hágalo en oración delante de Él, póngalo allí. Y usted va a ver milagros en esta tierra. En la vida de los demás y en la suya. Ese Dios mismo que mandó a su Hijo acá, a través de su Hijo, levantó muertos. Y los discípulos levantaron muertos. Y multiplicó, ¿qué multiplicó? Los panes y los peces. Y la vasija de aceite alcanzó para pagar lo que debía y les dio hasta para vivir de ahí en adelante. El Señor, bajo su omnipotencia, solamente es que usted le pida, y ese que creó el mundo, hizo esa maravillosa obra de creación, ese es el Dios que está a nuestra disposición para pedirle lo que usted quiera. Vamos a la siguiente. Mire, la oración no tiene que ser individualista. Señor, gracias por bendecirme, gracias por darme. Señor, mira, necesito esto, dame salud, bendíceme. Mire, hagan oraciones no para usted, hagan oraciones por los demás. Y si hacemos oraciones por los demás, la obra del Señor se va a ir más rápido se va a realizar. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice la hermana Elena G. White acerca de la oración? Son textos muy lindos. ¿Qué es la oración? El aliento del alma. Y mire que la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida. ¿Y qué hace?
fortalece los tendones y los músculos de una experiencia religiosa. Ay, es que el Señor no me escucha. Y tanto que oro y Él no me escucha. Le falta más oración. Ore en todo tiempo. Vamos a la siguiente. Mire, lo que usted quiera se le va a dar, solamente póngalo en manos del Señor. Es la llave. ¿Es la qué? En mano, o más bien, sí, en la mano de la fe, para abrir, por así llamarlo, lo que está ya atesorado en el cielo. Abre esas compuertas. Y bendiciones hay y en abundancia. Donde están todos los recursos, infinitos. Esa palabra no cabe en la mente humana porque somos finitos. Pero nos da más de lo que nosotros pedimos. Vamos a la siguiente. No descuide la oración secreta. ¿No qué? No descuide la oración secreta. Mire, si descuidamos esa oración secreta, empezamos a morir lentamente, espiritualmente. Y así como la proyección sin falta de oxígeno posteriormente puede causar la muerte, la falta de orar nos va a llevar a que vamos a morir espiritualmente. Y ahora, ¿cuál es su propósito en esta vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere usted en esta tierra? Mire, el mío, lo comparto con ustedes, es ir al cielo con mi familia y con todos ustedes y la familia de todos ustedes. Pero para llegar a ese propósito me toca estar en contacto directo con el Señor Creador, Salvador. Si le dedico solamente 5 minutos al Señor en esta tierra, cuando llegue al cielo todo va a estar 24 horas al día con el Señor hablando. Y si no estoy acostumbrado a hablar las 24 horas del día con el Señor en esta tierra, cuando llegue allá me voy a sentir muy mal. No aguanto. No estoy acostumbrado. Vamos al siguiente. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. No es que el Señor baje a nosotros. No. Él nos hace subir hasta donde está Él. Esa es la oración. Y hay experiencias sencillas y lindas donde hemos visto la mano del Señor. Una anécdota chiquitica. Estábamos en la casa, en un conjunto de casas, y se apareció un perrito. Lindo el perrito, fino, cachorrito, estaba perdido. Salimos con mi hijo y, ¡ay, el perrito está perdido! Papá, mire, este perrito está perdido, ¿qué hacemos? Vamos a preguntar de quién es. Le preguntamos al vecino, no es mío. Al otro vecino, no es mío. Al celador, no, ese perrito acabó de entrar y no sabemos de quién es. Y ya ha llamado a las diferentes conjuntos que están por acá cerquita y no es de ninguno. No se ha perdido ningún perrito. Entonces el niño dice, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? El perrito no tiene dueño. El Señor ahí nos ayudó. Le dije al chiquitín, vamos a orar para que aparezca el dueño. Con el chiquitín, con el hijo, nos pusimos en posición de oración y oramos y le pedimos, Señor, por favor, que aparezca el dueño de este perrito. Y después de la oración nos dirigimos a un sitio, al conjunto que estaba al lado, y al instante que estábamos entrando sin haber preguntado, escuchamos una señora que estaba diciendo, Señor, preguntando al celador,
Señor, se me perdió el perrito. ¿Usted no ha visto un perrito por acá? Es que no es mío. Le escuchamos la historia, ¿no? No es mío, es de una sobrina que nos dejó el perrito acá y estamos preocupados porque se nos perdió. Nosotros no habíamos dicho nada y ya estaba la solución puesta a la mano. Es bueno que mientras estemos en esta tierra, respiremos. Ojalá sea un lugar que tenga mucha vegetación, donde usted vea en las mañanas bastante oxígeno, porque el oxígeno allí en la célula hace que las heridas sanen más rápido, los órganos se recuperen más fácil. Si hay una enfermedad, se recupera más fácil la enfermedad. El oxígeno da vida, fortalece el cuerpo, los huesos, los músculos, el corazón, los pulmones, todo lo fortalece el oxígeno. Y si entramos en contacto con el Señor, con ese oxígeno del alma, con la oración, los cielos se abrirán a merced de esa oración. Y al final de los tiempos, ya estamos entrando, ya entramos. Una oración suya puede levantar a un muerto. Una oración suya sanará al enfermo. Una oración suya, un acto suyo, habrá milagros mejores que los de Eliseo. Nos dará una doble porción de la Elías. No sé si veremos descender fuego del cielo por una oración. Pero así como va a ser la tormenta emocional fuerte como nunca ha habido antes en el final de la existencia de la tierra, también habrá poder en la oración. Que el Señor nos ayude hoy a entender que no hay vida sin oxígeno, no hay alma sin oración, y nos permita vivir la experiencia personal, para vivir en esta tierra y por la eternidad. Es el día de hoy que debemos entrar en comunión con Él, y no de a pedacitos como lo hacemos hasta ahora, no de momentos y minutos como hasta ahora lo hemos hecho. De ahora en adelante debemos tener oración en todo tiempo. Si usted se levanta, su mente debe estar conectada con el cielo. Si usted se acuesta conectado con el cielo. Si usted está haciendo una labor, usted debe estar meditando en el Señor. Y cuando el Señor venga, nos llevará al cielo. El secreto de Enoc, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el secreto de Enoc? ¿Dónde estuvo el secretico de Enoc? ¿Qué fue lo que pasó con él? Caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Todo el tiempo estar en comunicación con Él, hablando. Vamos a la siguiente. Aquí hubo un trastorno de equipos, pero no miren lo malo, miren lo bueno. Al orar, todo lo que usted pida se le va a dar. Todo lo que usted busca lo va a hallar. Si usted llama, se le abre. Si pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Todo, pastor, todo. ¿Y esto cómo lo pedimos? Hablando con el Señor. ¿Y cómo hablamos con el Señor? Por medio de la oración. De pronto hay alguien acá que tenga un familiar con coronavirus, a punto de morir. De pronto hay alguien acá que tenga un familiar con cáncer,
a punto de morir. De pronto aquí hay alguien que tenga su hijo en los vicios y le da miedo porque puede morir en calle. De pronto hay alguien que tiene necesidades y no hay nada que comer en la casa. No hay trabajo, no hay dinero. Pida, pida y se os dará. Esa oración ferviente que usted haga con el Señor y entre en intimidad con Él a través de este método, no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a la siguiente. Y este cuadro me hace quitar el miedo ante el coronavirus. Me hace quitar el miedo de la calle. Me hace quitar el miedo y el susto y la incertidumbre del futuro. Y me hace quitar la angustia por la falta de vestir, de comer. Y quiero que miren el siguiente cuadro. Vamos a la siguiente. Este lo hizo un chico, su primer día en el cielo. ¿Cómo será ese encuentro con el Señor? Y la felicidad enorme, pensando solamente en ello, me dan ganas de decirle: el Señor viene pronto, por favor, aliste las maletas. Ya no predico sobre, oiga, respire, vaya, salga y respire, no, ore. El oxígeno se está dañando. Si usted sale allí, uy, es que salí a trotar por la calle y venía un bus a toda y me echó todo el humo en la cara. Mire, el oxígeno es muy bueno y sí nos toca utilizarlo porque nos da vida. Pero quiero que más le dediquemos a entrar a comunión con el Señor por medio de la oración. Entrar más en comunión con el Señor a través de la oración. Ese va a ser el primer día. No sé cómo se me pondrá el rostro en ese momento. Ay, pero qué emoción que me dará. Ojalá estemos todos nosotros contra nuestras familias y no solamente uno ahí abrazándonos, todos ahí encima. Dará mucha alegría. Y en esta hora les pido que por favor nos inclinemos, nos arrodillemos y vamos a conectarnos con el Creador. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, tú, Señor, que eres el creador del cielo y de la tierra, tú la formaste con esa sabiduría e inteligencia infinita que aún nuestra mente no comprende. Pero así como tú nos has creado, tú nos cuidas. Y conoces hasta los cabellos de nuestro pelo, de nuestra cabeza. Conoces los que nos han caído, los que están allí. Los has contado. Tú, Señor, conoces hasta nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Pues ante ti, Señor, hoy nos dirigimos para abrir nuestro corazón ante ti. Que seamos probados en esta hora y ante todo limpiados, Señor, de toda maldad. Hay muchas necesidades en esta tierra
Y los que estamos acá, Señor, hay muchas necesidades muy grandes. Puede ser de salud, económicas, laborales. Cualquier sea la necesidad, Señor, ante ti quedan todas expuestas. Y que tu omnipotencia hoy se manifieste. Si hay enfermedad, da salud. Si hay falta de alimento, danos alimento. Si hay falta de trabajo, danos trabajo. Si hay el vicio, Señor, quítalo. Y podamos ganar la batalla contigo, Señor, en esta tierra. Y cuando tú regreses, ay, Señor, permítanos vivir contigo por la eternidad. Gracias por escucharnos. Y en esta hora, gracias por escuchar nuestra oración. Y por capacitarnos sobre el aire, lo que respira el cuerpo y lo que respira el alma. Pero pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.